Muy buenos días, bienvenido a su espacio Panorama Social Iberoamericano, que se transmite por su canal internacional 24 Horas Noticias, en sus ediciones especiales en español, matutinas dirigidas a Iberoamérica, el Caribe, la costa este de los Estados Unidos y Europa Occidental. 8 de diciembre de 2024. Se conmemora una fecha importante en la fe religiosa cristiana, el Día de la Inmaculada Concepción. Hay una vieja remembranza de nuestro léxico católico que dice que 3 fiestas hay en el año que causan admiración: Jueves Santo, Corpus Christi y la Inmaculada de la Concepción. Vamos a tocar un tema que es de relevante importancia, partiendo de dos apreciaciones que uno de los más importantes polímatas venezolanos, novelistas, politólogo, economista y abogado, uno de los venezolanos más evidentes de la Venezuela clásica del siglo XX, el doctor Arturo Pietri, expresó en uno de sus programas Cuéntame a Venezuela que nosotros los venezolanos hemos fracasado como sociedad. Pareciera tener vigencia esa expresión del doctor Uller, porque cerrando este año 2024, el país está envuelto en un mare magnum de problemas que parecieran insolubles. Y que parecieran insolubles porque hay dos elementos que juegan concomitantes en este trajinar de la historia actual, que es que, por una parte, quienes pretenden ser los dirigentes opositores carecen del liderazgo absoluto. Y el gobierno está siendo subestimado por quienes pretenden ejercer el liderazgo llamado opositor. Esos opositores se empeñan en descalificar y desconocer el potencial político que tiene el gobierno, que controla todos los poderes públicos, las Fuerzas Armadas, la sociedad, porque es una sociedad que está constreñida por unos 40 o 50 sujetos que tienen secuestrado al casi 90% de los venezolanos en un régimen inviable, insostenible, que no sea por el apoyo militar y por el que de alguna manera aguas abajo le están dando países como Rusia, China, Irán, Cuba y los Estados Unidos. Cuando digo los Estados Unidos es porque aquí está jugando en este patio de maniobras en que está convertida Venezuela, por mantenerse en el control de las grandes riquezas que tiene el país, que es lo único que sabemos decir, que somos el país que tiene mayor cantidad de reservas, 330 mil millones de barriles de petróleo. Hasta ahí llega todo. Porque durante los últimos 74 años hemos malbaratado una suma incalculable que se estima que está en el orden de los 2.3 billones de dólares en los últimos 40 años. Y ahí está el país, miserable, reprimido con la violencia armada, empobrecido al máximo, con una infraestructura del país lamentable y dolorosa, donde los servicios públicos no existen. La electricidad, el sistema eléctrico nacional que construyó Pérez Jiménez, destruido. Los cortes de luz son de 2 y 3 y 4 horas. Los sistemas de servicios públicos, acueductos, aguas negras, colapsados total. A las 230 ciudades del país llega el agua cada 6 o 7 días. Todo esto forma parte de un manejo que está impuesto a Venezuela para controlar el país por el régimen actual.
en una agenda cubana que no permite que el país avance, que el país mejore su situación económica y social. Que tenemos una economía bonificada, entre comillas, dolarizada, pero dolarizada para los que están enchufados en el gobierno, que manejan el dólar del remanente petrolero, del ingreso del remanente petrolero. Un remanente petrolero que entra directamente, no a las arcas nacionales del Banco Central, sino que entra directamente al gobierno, donde el Banco Central perdió su autonomía y desapareció como el organismo emisor fundamental del manejo del signo monetario, del escenario fiscal del país. Pero lo grave de esta situación es que a 24 años de haberse fracturado el 99 por quinta vez la vida política nacional, porque si queremos entender lo que está ocurriendo en Venezuela, el pueblo no sabe lo que está ocurriendo, porque se lo mantienen al margen de decirle la verdad verdadera entre el engaño y la mentira y el engaño. Una sociedad sometida, empobrecida, con una canasta alimentaria de $640, con una pensión, los ancianos, los pensionados y los jubilados, de $3.50. De tal manera que ese control absoluto que mantiene el régimen, que se mantiene a su vez él con el apoyo del brazo armado del Estado, depositario de la violencia del Estado, es la única fuente de arraigo que tiene, porque el músculo electoral el régimen lo perdió. Lo perdió porque la forma de administrar el país y de llevarlo al colapso total, ya estaba colapsado en el 98, absolutamente, cuando ocurren las elecciones del 98, que elevan a Chávez el poder, que es la única ventana de salida que había para aquel sistema corrompido de los partidos políticos, que en el 59 hasta el 99 se apoderaron del poder y de todos los instrumentos del poder, del dinero petrolero, de las gobernaciones, de las alcaldías, de los consejos municipales, de las embajadas, de los institutos autónomos, de los consulados y de todo lo que pudiera generar riqueza. Y en esos 40 años terminó colapsándose, como todo régimen que va contra los intereses nacionales y contra la estabilidad y la mejora del pueblo. Y vinieron las elecciones del 6 de diciembre y Chávez ganó aplastantemente con el apoyo de todo el país. Algo pasó similar, el voto castigo. La gente votó en 98 contra Acción Democrática y contra la desastrosa política también de Copey. País arruinado, control de cambio, control de precios, control de distribución de alimentos, quebrado el sistema financiero, 8 bancos en bancarrota, 4.900 juicios de corrupción administrativa en aquel país donde Gonzalo Barrios, uno de los grandes capitostres y beneficiarios del dinero petrolero, decía que en Venezuela no había razones para no robar. Esa fue la filosofía del gobierno de los 25 años de Acción Democrática, que para instalarlo en 1959, Betancourt, con la más feroz policía política, represiva y criminal que haya tenido los últimos 74 años de la vida republicana de Venezuela, desapareció 2.800 personas. Ahí están las listas en la Cámara de Diputados y yo las publiqué en mi libro que escribí titulado Venezuela en 3 tiempos: desarrollismo, populismo y revolución del siglo XXI. De tal manera que lo que está en discusión ahorita no es un problema constitucional, no es un problema de convocar una asamblea constituyente. Cada vez que tenemos un fracaso, desde 1830 para acá se han convocado como 15 asambleas constituyentes. Para los componedores de lo que descompusieron, se conviertan de nuevo en componedores. Y donde los militares, que son uno de los factores importantes, componentes del poder nacional, junto con la iglesia, la economía, no han podido permitir, no han dejado que se constituya
un Estado nacional. Y al menos con visos de democracia que nunca hemos tenido, porque lo que llamamos democracia y libertad del 59 al 99 fue una gran mascarada donde unos grupetes de los dirigentes de las cúpulas de los partidos, desde el CEN, Comité Nacional de Acción Democrática y el Comité Nacional de Compay, se apoderaron de todo, usufructuaron el poder y el pueblo vivía de migajas. Y terminó con el gobierno de Caldera, que administró la agonía política de aquella corrupta falsocracia o dictadura de los partidos que trajo como consecuencia lo que está viviendo Venezuela. El 28 de julio de ahora, en unas elecciones ilegítimas, inconstitucionales, porque estamos montados en un estado inconstitucional desde 1999, que se convocó una asamblea constituyente sin estar prevista en la Constitución del 61. Se ratificó con un referéndum que tampoco estaba previsto, y a partir de allí, todo el Estado institucional, de que tanto hablan del hilo constitucional, del Estado de Derecho, del respeto al soberano, es una farsa. Pero una farsa a todo dar, engañosa, montada sobre un pueblo que desconoce hasta sus propios orígenes, que desconoce quiénes lo están gobernando, de qué manera, con cuáles instrumentos, a lo largo de 1959 hasta ahora. De tal manera que lo que está viviendo el país ahorita es por dos consecuencias. No hay liderazgo. Subestiman la capacidad de maniobra del gobierno con el poder, los poderes públicos, el control absoluto de la Fiscalía, la Contraloría, la Procuraduría, la Corte Suprema, bajo una sola égida que responde a los intereses de ese aparataje que tiene por detrás, repito, a 5 países que están prestos ante los grandes cambios geopolíticos que se están acercando y que ya están desencadenados. Ahí vemos la caída ayer de 2 regímenes donde los Estados Unidos indudablemente que están por detrás de eso. El gobierno de Bashar al-Assad en Siria y la del problema que está planteado en este momento con la salida del poder de Kim Il-sung. Todo eso forma parte, con la guerra montada por Biden, por los Estados Unidos, en Ucrania, del nuevo derrotero hacia donde se va el nuevo reajuste internacional. Porque todas esas instituciones que nacieron a raíz del fin de la guerra de Corea, la aparición de la gran jugarreta de la Guerra Fría, del Pacto del Atlántico y del Pacto de Varsovia, donde los norteamericanos y los rusos hicieron lo que quisieron, se desarrollaron un gran sistema de armamentos de alta gama y quedó el 60% del mundo en la pobreza más absoluta. Ahí está América, 660 millones de habitantes, dice la FAO, 248 millones viven en el umbral de la pobreza, en ese patio trasero que llaman los norteamericanos, que es Iberoamérica, pero donde están las reservas de materias primas con que ellos han hecho el American Dream, el sueño americano, que hay que irlo a vivir allá, y que los corruptos de estos países, desde Argentina hasta México, van a disfrutar del sueño americano en los Estados Unidos, que no son americanos, ellos son Estados Unidos del Norte. Americanos somos nosotros, que venimos de una mezcolanza del indio, del negro y del español. Eso se llama Indoamérica, del amerindio, del negro africano, traído a la América continental por los barcos negreros portugueses en los siglos XVI y XVII, y del español. De tal manera que lo que ocurre en Venezuela es más grave de lo que la gente se imagina. Un régimen encarmado en el poder, sin sustentación del músculo popular, y que se manifestó el 28 votando contra Nicolás Maduro.
repito, en unas elecciones extemporáneas aceptadas por una llamada oposición que carece de liderazgo absoluto, que se ha conectado con el régimen. Todos los que usted vio en estas elecciones han participado del gran festín de Baltasar del régimen, que el régimen los compra y los corrompe. Y donde se trató de inventar un candidato de una llamada oposición en un conciliábulo cerrado en Madrid entre dos personajes de la Cuarta República como son Ramón Guillermo Veledo y Ramón José Medina, que le sugirieron a María Corina Machado, que montó la farsa de que hasta el final y ya sabía que no iba para ningún final y que no sabe por dónde va, no llega a ninguna parte, ya sabía que no iba a llegar a ninguna parte, ni iba a llegar a ninguna parte. E inventaron el ex embajador González Urrutia, un hombre de mermada salud, como él dijo, yo lo que me estoy aquí prestando de utility para cuando yo gane, traspasar el poder a María Corina Machado y ella convoca elecciones y se haga presidenta de Venezuela. Esas jugarretas, la historia no las admite. Y les pasó factura. Y entonces mantienen al país en un permanente esperanza. Si no es el 8, es el 15. Si no es el 15, es el Jueves Santo. Si no es el Jueves Santo, es el 10. Si no es el 10, es el 28. No importa la fecha, pero cualquier fecha van mudándola porque van fracasando, porque carecen de liderazgo y de autoridad, porque ellos representan todos y todas, para no decir todes, la corrupción de la vieja clase política. Y la historia no permite eso. No les dio el boleto para ir hasta el Palacio de Miraflores. Y la manera en cómo están combatiendo el régimen es a los cuartos republicanos y tampoco funciona. Entonces, resumimos. No hay una dirigencia responsable, con autoridad, que absorba el gran desastre nacional que ha vivido Venezuela, con la excepción del régimen de Pérez Jiménez, de Medina Angarita, de Juan Vicente Gómez, de Guzmán Blanco y de Páez. Hemos vivido en un permanente desorden, revoluciones, magnicidios, golpes de Estado, un despelotamiento de la política que no nos ha permitido ser un Estado nacional, donde las Fuerzas Armadas de los 234 años que tenemos de gobierno han gobernado el país 180. Eso merece un estudio en sociología militar. La hemos hecho 2 o 3, están por allí los asomos del daño que le han hecho a los militares, no permitir en Venezuela que se busquen los canales de la vía democrática para gobernar el país. Además que no hay dirigentes que puedan gobernar el país, ni lo han habido, porque los de la Cuarta República se montaron sobre un país que Pérez Jiménez lo había encaminado por el desarrollo, por la vía del crecimiento, y como bien dijo Rómulo Betancourt, que él asumía la presidencia cuando lo montaron los norteamericanos allí, en una negociación en Nueva York y posteriormente con el Pacto Punto Fijo, que dejó el país sin oposición, se montaron allí para disfrutar el dinero petrolero. 2 billones de billones con B de Barcelona, 340.000 millones, derrocharon, lo francachelearon en la gran Venezuela de Pérez. En aquel país donde Gonzalo Barrio decía que no había razones para no robar, y no, de Teodoro Pekov decía todo el tiempo, estamos mal, pero vamos bien. ¿Y ve dónde estamos? Metidos en una maraña de problemas, el país empobrecido, en la carraplana, como dicen los muchachos de hoy, están en Yassi. Y se sigue engañando al país. Y vamos por otro engaño el 10 de enero. Y después será el Jueves Santo. Y después será el 5 de julio. Y así vamos, de fecha en fecha. Desde Santa Fe de Bogotá, para nuestra cadena de televisión internacional, a la cual estamos afiliados a 49 canales de televisión que transmiten estos programas 3 veces por semana en horario estelar. Eduardo Guzmán Pérez, presidente de la Sociedad Iberoamericana de Historiadores, electo en una asamblea general en Ciudad de México para el periodo 2023-2027.